Bueno, muy buen día a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Así que vamos a esperar un poquito que la gente vaya conectándose para que podamos empezar nuestro estudio del día. Oramos. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por este día nuevo que empieza. Gracias, Señor, por este domingo, Padre, por este día tuyo, Señor, que apartamos para escuchar tu palabra, para estar contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú puedas realmente estar con nosotros en todo tiempo. Te pedimos, Señor, que alumbres la luz de nuestro entendimiento, Señor, para poder tocar este tema, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poquito de nuestra fe en tiempos de crisis. Y sin duda alguna, esta pandemia pone a prueba nuestra fe, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros no podemos negar que todo lo que escuchamos en las noticias y nosotros pone un cierto temor y temor a ser contagiados, temor a que la pandemia dure mucho tiempo, temor a que empiece a faltar alimentos, temor lógicamente a que no podamos cubrir nuestras cuentas, temor a un futuro incierto. Bueno, sin lugar a dudas, ya tenemos nuestra vida que fue modificada, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene después de esto realmente es un poco incierto y afecta nuestras emociones, afecta todo lo que somos nosotros por dentro y por fuera, ¿verdad? Cuando empezó toda esta cuestión, nosotros habíamos hablado en la iglesia de que esto iba a poner a nuestra fe a prueba, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ser probados con esto y de hecho que es así, ¿verdad? Estamos a, no sé, casi un mes de toda esta pandemia y bueno, realmente hay mucha gente que toma esto en serio. En estos días, ayer estuve publicando, o sea, compartiendo en la página de la iglesia la maratón de oración así a nivel nacional. Y de hecho es algo que afecta muchísimo, ¿verdad? Afecta a las iglesias. Nosotros somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Por decir así, no tenemos prácticamente gastos, no tenemos eh, mucho en lo cual invertimos, ¿verdad? Entonces, de repente no es tanta la presión que nosotros tenemos, pero hay iglesias, hay colegios cristianos, hay empresarios cristianos, hay mucha gente que realmente se ve afectada por esto. Y bueno, yo sé que también eso va a nuestro trabajo secular, ¿verdad? Porque muchos de nosotros somos personales independientes y bueno, ahí el Señor de alguna manera nos está proveyendo. Yo estuve hablando en estos días también con varias personas y me dicen, sabes que en este tiempo hay muchas cosas buenas que están pasando, ¿verdad? De alguna manera el Señor no nos permite pasar dificultades, por más que no tenemos trabajo, por más de que mermó bastante la entrada, los ingresos a casa, Dios de alguna manera nos sostiene y entonces nosotros podemos ver que realmente Dios responde a nuestras oraciones, que Dios realmente no nos suelta. Y cuando entramos en todo esto, mucha gente tenía temor y mucha gente tiene temor todavía, pero sinceramente no es la única manera, ¿verdad? Pero es un modo en el cual nosotros podemos probar nuestra fe o Dios puede probar nuestra fe hasta qué punto confiamos en Él, hasta qué punto nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Porque una cosa es decir que somos, ¿verdad? Y otra cosa es estar ahí en el fragor de la batalla tratando de sobrellevar toda esta situación, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes una palabra, o sea, varias realmente. Yo sé, capaz tienen sus Biblias ustedes ahí o tienen su Biblia digital.
Y Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? Eh, Evidentemente los apóstoles de la iglesia primitiva tenían una idea muy diferente que nosotros con respecto a las pruebas. Evidentemente ellos, aparte de ser personas ya probadas en todo sentido, animaba a la gente a que pueda estar contento en las pruebas. Y eso es bastante complicado porque ninguno de nosotros estamos felices cuando hay una prueba. Difícilmente nosotros vamos a estar eh, contentos cuando medio que no hay plata para la luz, se acumulan las deudas, el almacén o la alacena está vaciando, faltan las cosas que son necesarias para la vida diaria, ¿verdad? Ninguno de nosotros se pone contento, ¿verdad? De nosotros se pone contento cuando estamos pasando por dificultades. Pero bueno, el Señor de alguna manera nos está llevando o nos está diciendo que Él realmente es el que va a estar tomando las riendas de este asunto. La versión Palabra de Dios para Todos es una versión muy buena que aclara este pasaje que dice lo mismo. Santiago capítulo 1 del 2 al 4 dice: hermanos míos, dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes, dice. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Una de las cosas tan importantes después de que uno conozca al Señor, es la madurez espiritual, es la madurez en todas las cosas. Alcanzar esa madurez lleva su tiempo, lleva mucha inversión, ¿verdad? De oración, de circunstancias. Y yo sé que hay muchas personas que pueden decir, no, pero yo soy maduro en muchas cosas o soy maduro emocionalmente, pero cuando aparecen las pruebas, es ahí donde despotricamos, es ahí donde queremos salir corriendo, es ahí donde empezamos a tal vez a renegar de nuestra fe y a decir, bueno, ¿para qué me metí en esto, verdad? Inclusive hay gente que dice, no, pero antes de que yo le conociese al Señor o le siguiese al Señor, estaba pasando mejor, ¿verdad? Estaba pasando una buena vida. La diferencia está en que en ese momento el Señor no estaba trabajando en tu vida. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él empieza poco a poco a pulir nuestras vidas, a empezar a sacar aquellas cosas que no le gusta, empieza a ordenar nuestras vidas y ese orden no nos gusta a nosotros, ¿verdad? Porque cada quien tiene un patrón de conducta o cada quien tiene un formato de vida que le agrada y se acomoda a eso. Pero cuando Cristo viene a nosotros, empieza a darnos el verdadero formato de la vida cristiana o de la vida que agrada a Dios. Y no solamente esa vida que agrada a Dios, va mucho más allá de eso. No es solamente el hecho que le agrade o no le agrade a Dios, sino que esa vida que Él nos trae empieza a hacernos progresar en todo sentido, en nuestros relacionamientos, en cuanto al dinero, en cuanto al trabajo, en cuanto al estudio, hace de nosotros mejores personas. Y eso a veces produce en nosotros una cierta incomodidad, ¿sí? Porque no solamente es algo que a Él le agrada, sino que a nosotros nos conviene como personas, porque nos hace mejores en todo sentido, mejores padres, mejores hijos, mejores abuelos, mejores esposos, hace de nosotros una mejor persona también para la sociedad. Y ese es un problema realmente que a veces se toca, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? Que dicen que nosotros los cristianos esto, que lo otro, que comemos el diezmo, que no, de todo. Pero
realmente cuando Cristo viene a nuestras vidas hace un cambio. Ahora bien, ese cambio es progresivo y también tiene que ver con las pruebas que nosotros pasamos, ¿verdad? El Señor usa esas dificultades para que nosotros podamos crecer en todo sentido. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes me van a ser testigos, ¿verdad? Ustedes van a ser mis testigos en Judea, en Samaria, y bueno, y así se expandía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es ser testigo? O sea, un testigo es una persona que vivió ese momento o de alguna manera presenció algo. Fue una persona que estuvo involucrado en un evento. Entonces, nosotros como testigos tenemos que ser personas que presencia o presenció lo que Dios hizo, no solamente en otras personas, sino en nuestras vidas también, porque es muy argel cuando nosotros vemos que Dios hace milagros en la vida aquí, de la otra persona, y en nuestras vidas no hace. Realmente es un poco argel eso, ¿verdad? Pero Dios tiene que hacer eso en nosotros, ¿verdad? Tiene que hacernos sus testigos. Entonces dice, imagínense, el apóstol Pablo en primera de Pedro, perdón, el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:7 dice lo siguiente, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Verdad? La fe nos sirve aquí en la tierra para poder vivir, para poder creer. O sea, la fe realmente es un estilo de vida. La fe no tiene que ver solamente con un hecho de que yo puedo creer que Dios hace lo imposible. O sea, ese es un aspecto de la fe. Pero la fe realmente es todo un estilo de vida que se va implantando en nosotros. Ahora, ¿qué puede pasar en una situación como esta que estamos viviendo? ¿Qué puede pasar en la vida del cristiano? Y yo sé que en la vida de muchos está pasando esto. La fe se apaga. La fe se empieza a apagar a medida que el dinero va terminando, a medida que las dificultades vayan apareciendo, a medida que las cosas no salgan así como nosotros planeamos o como nosotros pensamos que Dios podría hacer, entonces nuestra fe se va apagando. Cuando la fe se va apagando, nosotros dejamos de inclinarnos hacia Dios. Cuando la fe se va apagando, ya Dios ya no es nuestro favorito, ¿verdad? Ya dejamos de tener las costumbres cristianas, por decir así, de leer la palabra, de escuchar alabanzas, de conectarnos con los otros hermanos. Increíblemente, cuando la gente poco a poco en su corazón va apartándose de Cristo, también se aparta de los hermanos. Es increíble. Pero sucede, cuando la gente poco a poco va enfriando, va apagando su fe, se empieza a desconectar de todas las cosas que son espirituales, ¿verdad? Porque dentro de su corazón, sin querer, empieza a pensar que no vale la pena o que Dios realmente no le hace caso o que Dios no le ama, porque hay mucha gente que dice, no, a mí Dios no me ama, porque a fulano esto, a fulano lo otro, ¿verdad? Entonces tiene esa percepción de que tal vez Dios no le ama o de que Dios no le va a bendecir o que Dios no le va a sostener, que no es el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Justamente el Señor pone a prueba nuestra fe. Y a veces esa fe tiene que ver con que si le vamos a seguir al Señor de igual manera que Él me dé o no me dé, ¿verdad? Porque el amor pues es así. El amor tiene que ver con que yo le amo a la otra persona sin tener en cuenta qué me da o qué no me da, ¿verdad? Entonces, la Biblia habla mucho de esta fe que se apaga en una palabra y esa palabra se llama desmayar, ¿sí? Esa palabra desmayar nosotros vamos a encontrar en muchísimas partes de las escrituras y yo creo que Salmos es uno de los libros favoritos, ¿verdad? Donde los salmistas hablan acerca de que cuando él desmayaba, el Señor vino, le tendió la mano. Es fantástico, ¿verdad? Entonces, en Salmos 27:13 solamente voy a citar para que ustedes tengan una idea que dice el salmista, creo que es David el que dice, hubiera yo desmayado si no creyese
que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué dice acá el salmista? Dice, hubiera yo desmayado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que su fe se hubiera apagado, se hubiera muerto. ¿Sí? Entonces, cuando una persona desmaya, ¿en qué estado se queda? ¿Sí? El que desmayó, el que está desmayado está ahí inerte, prácticamente un paso más y está muerto, ¿verdad? Y a veces así es nuestra fe. Nuestra fe está desmayada a veces y está a un paso de expirar. ¿Por qué? Porque nos desconectamos de alguna manera, nuestro creer en Dios desapareció por las circunstancias que nos rodean. Ahora bien, dice la palabra en Hebreos 11:1, todo el mundo sabe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice, y la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay mucha gente que ya dejó de esperar, ¿sí? Hay mucha gente que ya dejó de estar convencido de aquello que no se ve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no vemos? Nosotros no vemos muchas cosas, ¿verdad? La palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, eh, cuando aquello que yo esperaba no veo que viene o desaparece en mi mente, desaparece del panorama, desaparece de todo mi ambiente, entonces ahí mi corazón empieza a desmayar. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera volver a recuperar. Perdón. Entonces, eh, uno de los fenómenos que se dio en este tema de la pandemia es el insomnio, ¿sí? Y la cuestión es esta, ¿tenés insomnio y por qué no puedes dormir? Ahora, el insomnio es sencillamente el resultado de una vida estresada. Y mucha gente no puede dormir de noche por la preocupación que tiene. Y yo reconozco, nosotros un tiempo también no podíamos dormir por todo esto que se generaba y estábamos ahí todo el tiempo pendiente y todo el tiempo viendo las noticias y todas esas cosas. Y nos dimos cuenta realmente que nos estábamos dejando llevar por todo eso. Ahora, ¿esto significa cerrar los ojos a lo que está pasando? De ninguna manera, sino sencillamente tenemos que situarnos y tenemos que pararnos firmes. Una persona o un cristiano maduro tiene una actitud diferente ante los problemas. ¿Sí? Los niños generalmente cuando tienen un problema, ¿qué hacen? Hacen berrinche, hacen problemas, ya no quiere saber nada. Pero cuando uno ya es grande y hay problemas, uno no puede más seguir haciendo berrinche. Uno no puede más seguir quejándose, no puede seguir más comportándose como niño, ¿verdad? Hay un texto que a mí me gustó mucho y en muchas ocasiones eh, me fue de mucha bendición, porque uno tiene temor, ¿verdad? Más todavía cuando al otro día la cuestión es incierta, ¿verdad? Y en Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Mm? Imagínense, este salmo, según se cree, fue escrito por el rey David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Que todo el tiempo estaba detrás de él y lógicamente vivía en un tiempo de persecución y su vida estaba en manos del rey. Pero él escribió, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la parte que no se ve. Nosotros no vemos a Dios. Nosotros no vemos el futuro. Nosotros no vemos muchísimas cosas que tal vez Dios tenga preparado para nosotros en este tiempo. Este tiempo de pandemia, sinceramente, yo considero personalmente que le hizo más bien que mal a la iglesia, ¿sí? Yo creo que le hizo más bien que mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque gracias a eso tenemos más tiempo de orar, más tiempo de leer, más tiempo de estudiar la palabra, tenemos más tiempo de compartir con nuestros seres queridos, tenemos más tiempo de alguna manera de estar con nuestros hijos. Entonces, yo personalmente pienso que le hizo más bien que mal, ¿verdad? Eh, entonces,
¿Qué pasa cuando una persona desmaya? Hace rato estábamos diciendo que el desmayo es prácticamente un paso antes que una persona muera, ¿verdad? Y cuando una persona desmaya, en una familia, en una iglesia, cuando una persona está desmayada, le anula a dos personas más, ¿sí? Transportar un desmayado se necesita por lo menos dos personas fuertes para poder llevarle a esa persona. Y cuando en la familia natural o en la familia de Cristo hay una persona que desmaya en la fe, es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué es peligroso? Porque puede contaminar a las otras personas. Es mucho más fácil, es mucho más fácil creer las cosas malas que las cosas buenas. O sea, está nuestra naturaleza caída de creer en las cosas malas o en las cosas negativas mucho más rápido que en las cosas positivas, ¿verdad? Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que cuidar nuestra salud espiritual. No sé si estamos, no sé si sirve la comparación, ¿verdad? Pero una persona enferma en la casa realmente es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Por todo lo que eso implica, ¿verdad? Y también por lo que implica el tiempo de recuperación y todas esas cosas. También una persona cuando desmaya, una persona cuando está enferma espiritualmente también es un problema y uno tiene que estar ahí tratando de inflarle, de levantarle, ¿verdad? Ahora, ¿eso puede pasar? Sí, claro que puede pasar. Dios dejó de amarte o de amarme por eso, para nada. Y es por eso que la palabra del Señor nos da tantas recomendaciones cuando estamos desmayando nuestra fe. Ahora, si tenés tu Biblia aplicación en el teléfono, pon en el buscador desmayar, no te haces idea la cantidad de versículos que te va a traer, ¿verdad? Si buscan la concordancia de tu Biblia de papel, también vas a encontrar un montón de textos que habla acerca de desmayar. ¿Por qué eso es? Porque nosotros los seres humanos somos limitados y tendemos a desmayar más todavía cuando estamos empezando recién en el camino del Señor, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Si nuestra fe ahora mismo está apagada, o si yo estoy desmayando, o si estoy retrocediendo en la fe, y estoy todo el tiempo escuchando que hay otras cristianas también que despotrican contra Dios, porque la temática hoy día es, por ejemplo, siempre, y bueno, y si Dios existe, ¿por qué esto? Y si Dios tal cosa, ¿por qué lo otro? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Y dónde están los pastores que oran para que la gente se... O sea, ahora es donde todo el mundo está preguntándose mil cosas que ahora mismo no voy a responder, ¿verdad? Eh, pero todo el mundo está con eso hoy día. Y a nosotros nos hace dudar y decir, sí, es cierto, ¿y dónde está ahí el pastor? ¿Y qué hace? ¿Y por qué no hace esto el pastor? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Porque empezamos a escuchar las voces de otro lado, que la mayoría de esos comentarios tienen un efecto negativo y tienen un propósito. Porque aquel que está en contra de Cristo siempre va a estar en contra de Cristo. No importa lo que hagas, no importa lo que hagamos, siempre va a estar en contra del Señor. Bueno, entonces, qué debemos hacer nosotros? Primeramente, tenemos que recobrar la fe, tenemos que ponernos firmes en la palabra, ¿sí? Ahora bien, eso no es optimismo. La fe es muy diferente del optimismo, porque el optimismo en gran parte depende de que yo me autoconvenza de algo y no solamente eso, también depende de mi estado anímico, ¿sí? Dice, según el diccionario, el optimismo es la tendencia a ver y juzgar las cosas en su aspecto más positivo o más favorable. En esta situación es diferente, porque la fe es sustentada por el poder y las promesas de Dios, y Dios es fiel para cumplirlas. En mi vida muchas veces el Señor tuvo que cumplir sus promesas, aunque yo no esté anímicamente bien. Muchas veces yo perdí la fe y el Señor estuvo ahí. A pesar de que yo perdí la fe, el Señor estuvo ahí mostrándome, diciéndome, sabes que mis promesas son reales, creas o no creas en este momento, yo cumplo contigo esto porque yo soy un padre de amor, yo soy un padre de verdad. Entonces, en Josué 1.9 dice lo siguiente,
Y este es un versículo que a mí me gusta muchísimo y yo le cité muchísimas veces y me gustaría que te apropies de él. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? La manera de recuperar la fe o de equilibrar la fe, ¿dónde está? Está en su palabra. No está en lo que dicen los demás. Ni siquiera está en lo que diga yo. Está en lo que dice su palabra. Ahí es donde yo puedo ir a recuperar la fe. En la fuente misma de aquello que Dios dice. ¿Y cómo yo puedo absorber todo esto? Sencillamente haciendo hablar los versículos bíblicos o los textos o las promesas que el Señor me da. Por ejemplo, este texto nos dice lo siguiente. Primero, que tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo en todo. No importa si pensás que tu esfuerzo no sirve de nada o es muy poco. Entonces dice, te mando que te esfuerces. ¿Sí? Josué tenía que esforzarse para hacer aquello que Dios le mandaba hacer. Lo segundo dice, y seas valiente. ¿Qué significa eso? Afrontar las dificultades con valentía. Sí, yo sé que hay mucha gente que son valientes para algunas cosas y para otras cosas no, ¿verdad? Pero tenemos que afrontar las situaciones difíciles con valentía. Justamente ¿por qué? Porque Dios nos manda. Y lo segundo dice, no temas, atiendan, no temas ni desmayes. ¿Sí? No tengas temor y que no aflojes en la fe, no desmayes. Y después nos da la razón por qué no desmayar. Dice, porque Jehová tu Dios, dice, estará contigo. ¿A dónde? Solamente ir al almacén, solo ir al trabajo, solo en el barrio. O dice que estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes, no tener miedo y tampoco desmayar. ¿Vieron qué fácil es? Así es como Dios nos habla. Y nosotros tenemos que creer en esa palabra que el Señor me está diciendo. Justamente la fe que no se ve, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve se aplica en versículos o en promesas como estas. ¿Qué más? Hay un texto que citó el presidente la vez pasada que sinceramente es fantástico, ¿verdad? Yo sé que muchos ahí se habrán dado cuenta, había sido que el Antiguo Testamento tiene promesas impresionantes para nosotros, ¿verdad? Había sido que existía textos como estos, ¿verdad? Entonces Isaías 41:10, voy a volver a citar, dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿sí? El temor es algo que nos paraliza, el temor es algo que realmente invade nuestro corazón cuando hay una incertidumbre como esta, ¿verdad? Entonces dice, no temas, lo mismo que Josué dice, porque yo estoy contigo. Parecen la misma promesa y es el mismo Dios, dos personas diferentes. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hiciésemos un bosquejo textual de este versículo, nos pasaríamos tal vez 1 o 2 horas hablando de este versículo, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo cortito. Entonces dice, no tengas miedo. El miedo es inherente a los seres humanos. Nosotros tenemos miedo, o sea, todos tenemos miedo. Y más todavía cuando pasamos por situaciones difíciles, por dificultades. Entonces, ¿tener miedo es pecado? No. ¿Dios te ama menos por tener miedo? No. ¿Sos menos persona por eso? No. ¿Sos peor cristiano por tener miedo? No, para nada. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero el Señor dice, no tengas miedo. ¿Por qué? Sinceramente dice, porque yo estoy contigo. Mira, eh, en ciertas ocasiones, cuando había tormentas en casa, los chicos venían a nuestra pieza, ¿verdad? Porque los rayos eran muy fuertes y todas esas cosas, y venían junto a nosotros y nos abrazaban y estaban con nosotros, ¿verdad? Y también en cierta ocasión Josías me había preguntado cuando era más chiquito, ¿verdad? Si yo no tenía miedo de las tormentas. Y le dije, claro que sí tengo miedo. Y me dice, pero vos junto a quién te vas cuando tenés miedo. Y me voy junto al Padre, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que estar cuando tenemos miedo. Entonces,
El miedo es algo, es una parte de nosotros, pero dice que Dios está con nosotros y también dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando las fuerzas se acaban, cuando las fuerzas terminan, cuando uno se da cuenta que ya peleó tanto, ya luchó tanto, ¿qué tiene que hacer? Abandonarse en manos del Señor y dejar ahí que Dios empiece a pelear por nosotros, o Dios mismo de alguna manera inyecta en nosotros esa fuerza extra que necesitamos para seguir luchando. Y después que dice algo algo muy propio de los papás, ¿sí? Dice, siempre te ayudaré, dice, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Generalmente el diestro, ¿cuál es nuestro brazo más fuerte? Porque hay más diestros que zurdos, ¿verdad? Y lógicamente también esa misma diestra en la palabra de Dios significa el brazo más fuerte, el brazo de más confianza. Entonces el Señor dice, no es que el Señor sea diestro o zurdo, sino nos da a entender que con su mano más fuerte, con toda su fuerza, Él va a sustentarnos. ¿Y qué es el sustento? El sustento es mucho más que una simple palabra. El sustento es todo. Te voy a sostener en todo sentido y en todo momento, ¿sí? Ahora, suponiendo que recuperamos la fe, ¿verdad? Suponiendo que estas palabras, que yo sé que hay un montón de promesas más, suponiendo que esta palabra nos ubica en un lugar otra vez donde nosotros tenemos que tener fe en el Señor, fe en su palabra. Eso no es todo. Necesitamos progresar y necesitamos aumentar nuestra fe, ¿sí? Tenemos que aumentar nuestra fe. ¿Por qué? No solamente para nosotros. Acordémonos que nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros somos testigos del Señor. Y también, así como ahora, suponemos que Dios pone nuestra fe y nuestra mirada en el lugar indicado, también nosotros tenemos que ser una influencia para los demás. Nosotros los seres humanos reaccionamos a los estímulos que recibimos, ¿sí? Una persona que constantemente ve películas de terror siempre va a estar más susceptible a creer las cosas paranormales, ¿cierto o no? ¿Verdad? La misma cosa cuando de repente nosotros nos ponemos en las redes sociales a ver videos de comida, ¿sí? Cómo se hace, más cosas, ¿verdad? Que enseguida se nos abre el apetito, ¿verdad? Y tenemos esas ganas de irnos al súper, aunque tu chapa sea impar y es solamente día de salir par, entonces voy a decir, no, me voy al súper un rato a comprar algo para venir a hacer lo que acabo de ver. Bueno, nosotros somos influenciados o estimulados por las informaciones que recibimos de afuera. Si nos pasamos todo el tiempo solamente hablando de cosas negativas, si nos pasamos 24 horas colgados a las noticias del coronavirus y qué pasó aquí, qué pasó allá, y bueno, nuestra vida solamente se centra en eso, lógicamente no vamos a poder aumentar nuestra fe. Es más, lo más probable es que vayamos otra vez desmayando. No estoy diciendo que no veamos las noticias, nosotros vemos también, ¿verdad? Pero tenemos que ser más propensos nosotros a creer las promesas del Señor. Tenemos que ser más propensos a creer aquello que Dios dice para nosotros. Nuestra fe tiene que estar inclinada hacia lo que Dios dice. ¿Con eso estamos nosotros ocultando o la realidad o no dándole importancia? No, para nada. Sencillamente tenemos que ser equilibrados. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 6, versículo 45? Dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, si nuestro interior está solamente lleno de noticias malas, si nuestro interior está solamente lleno de cosas que se publican y muchas de ellas ni siquiera son reales o ni siquiera son verdades, entonces vamos a estar nosotros inundados de ese tipo de cosas. ¿Mm? Vamos a estar inundados de todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que empezar a cambiar nuestro hábito de percibir las cosas, nuestro hábito de
lectura, de información y todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes de que por más que veamos la noticia todo el tiempo, no vamos a poder salvar a todo el mundo, no tenemos el control de todas las cosas, eh, y bueno, Dios desea que le busquemos en esta pandemia. Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar mi fe o aumentar nuestra fe? Y con eso vamos a ir terminando. Primeramente, tengo que yo tener un tiempo con el Señor. Tengo que tener un tiempo de lectura, tengo que tener un tiempo de oración con el Señor. Yo tengo varios planes, ahora terminé un plan justamente de lectura en la aplicación en la aplicación que tenemos en el teléfono de la Biblia, y estoy continuando con otra. Y hay que tener un tiempo de inundarnos o de llenarnos con la palabra del Señor. El apóstol Pablo le decía a la gente: ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y hay dos maneras en las cuales el Señor nos llena. Una es cuando Él nos llena de alguna manera, o sea, buscándole siempre. Y la otra es nosotros mismos buscando ser llenos del Espíritu Santo, apartándonos de las cosas que no nos convienen y también conectándonos con las cosas espirituales. Uno puede poner alabanza, puede poner buenas prédicas, uno puede poner audio Biblia. No es que vas a pasar 24 horas haciendo eso, ¿verdad? Pero darle la importancia necesaria a las cosas espirituales. De esa manera te vas a llenar de fe porque vas a escuchar la palabra que es viva y eficaz. Vas a tener una actitud de adoración siempre hacia el Señor, una actitud de alabanza. Y la actitud llena, esa actitud que uno tiene llena la atmósfera en la cual uno está viviendo. Es mucho mejor pasar por tiempos difíciles haciendo este tipo de cosas, llenándonos de la palabra del Señor, que dedicarle mucho tiempo a las cosas que realmente no son de edificación. Y bueno, entonces, para terminar, me gustaría poder orar con ustedes y lógicamente luego vamos a seguir estando en contacto, ¿sí? Deseamos que Dios les bendiga, deseamos que Dios realmente pueda guiarlos en este tiempo difícil. Y bueno, así como decía el apóstol Juan, ¿verdad? Todos estamos en esta dificultad, pero estamos seguros de que cuando todo esto pase, nuestra vida va a cambiar, nuestra fe va a mejorar, nosotros como iglesia también vamos a mejorar. Y bueno, eso es lo que nosotros deseamos y esperamos de parte del Señor. ¿Por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar? Vamos a pedirle al Señor que realmente nos ayude, que nos lleve a estudiar su palabra y a conectarnos con Él. Amén. Padre amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, por este tiempo que pasamos estudiando tu palabra brevemente. Te pedimos, Señor, que tú puedas restaurar la fe de algunos hermanos, Señor, que están perdiendo la fe, que están desmayando. Señor, que tú les puedas no solamente hablar, Señor, sino levantar y fortalecer, Señor. Sabiendo que este tiempo es solamente momentos, es momentáneo, que esto va a pasar. Y lo eterno, Señor, es aquello que queda, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas levantar el ánimo de las personas que están perdiendo la fe, están desmayando, Señor. Padre amado, que de alguna manera tu palabra pueda establecerse en los corazones, Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir por tu palabra, Señor. Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros queremos vivir por esa palabra, Señor. También Jesús decía que las palabras que Él nos habló a nosotros son espíritu y son vida, Señor. Padre amado, vivimos en un mundo de muerte, Señor, donde necesitamos la palabra de vida que viene de parte de Jesús. Señor, ponemos delante tuyo nuestros corazones. Señor, ponemos delante tuyo nuestras actitudes, Señor, para que tú los examines, nos hables, Señor, y de alguna manera nos despiertes, Señor. Gracias te damos por tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Deseamos que Dios les bendiga, que cocinen una rica comida y mándenos por lo menos la foto, ¿sí? Que Dios les bendiga, les queremos mucho, así que vamos a estar en contacto otra vez en breve. Así que
cuando ustedes quieran se pueden